La noche se cernía sobre la ciudad. La habitación de Jorge estaba oscura, solo iluminada por la luz parpadeante de la computadora. Un montón de papeles desordenados cubría la mesa. Facturas, cartas de embargo, notificaciones que solo hacían recordar lo que ya sabía. Estaba acabado. Sus manos temblaban mientras navegaba en la pantalla. Sus ojos vidriosos reflejaban el brillo de la laptop. Jorge miró el reloj, las 3 de la mañana. Ya no podía más. Había intentado todo para salvarse. Había peleado contra las deudas. Había intentado ser el padre y esposo que Emma y su hijo merecían, pero todo le había quedado grande. Y la presión lo estaba aplastando. El teléfono sonó, pero no lo atendió. Lo único que podía escuchar era el zumbido de la computadora y el crujir de su propia ansiedad. En un impulso, comenzó a buscar en la Deep Web, esa parte oscura de Internet que pocos se atreven a explorar. Algo lo empujaba a seguir. Y fue ahí, en el rincón más sombrío de la red, donde encontró lo que buscaba. Un anuncio que decía: servicios confidenciales, asesinos a sueldo, sin preguntas, sin rastro. Jorge no lo pensó 2 veces. Hizo clic. La página se cargó con rapidez y un formulario le pidió lo que necesitaba: el nombre de su víctima, la ubicación y, por supuesto, el precio. El sistema aceptaba criptomonedas, lo que aseguraba el anonimato completo. La oferta era clara, un precio fijo por eliminar a cualquier objetivo. Él no dudó. Ingresó los detalles de su esposa Emma y de su hijo por nacer. La desesperación lo había cegado por completo, y en ese momento no había vuelta atrás. Pagó con lo poco que le quedaba en su monedero digital. El acuerdo se cerró. La confirmación llegó rápidamente. El trabajo está en marcha. La sensación de alivio fue inmediata. Ya no tendría que cargar con la culpa, con el peso de la vida que lo había derrotado. Jorge cerró la laptop, se levantó y miró el arma sobre la mesa. El plan estaba claro. Un último paso y todo terminaría. Ya no habría sufrimiento. Ya no habría dolor. Solo paz. Se sentó en la cama, la pistola en sus manos. La habitación estaba en silencio, pero el sonido de su respiración quebrada lo rodeaba. A través de la ventana veía la oscuridad de la noche, sin nada más que su propia reflexión para mantenerlo compañía. Antes de que pudiera hacer nada, un pitido lo interrumpió. Era una notificación en su teléfono. Un mensaje con un remitente desconocido. Confuso, tomó el teléfono y lo desbloqueó. En la pantalla, las palabras aparecieron. Felicidades, Jorge. Has ganado un premio en el sorteo de la Deep Web. Consulta tu bandeja de entrada para más detalles. Jorge frunció el ceño. ¿Un sorteo? ¿En medio de todo esto? No podía ser. El destino era cruel, pero ¿esto? Hizo clic en el enlace, más por curiosidad que por otra cosa. La página se cargó con rapidez, y ante sus ojos apareció un mensaje con detalles que no entendía del todo. Había ganado un premio en efectivo, una cantidad que al parecer podría cambiar su vida. Pero mientras miraba la pantalla, un sonido extraño llegó desde el exterior. Un coche. Los frenos de un vehículo que se detienen frente a su casa. Su corazón se aceleró. La puerta de la casa se abrió de golpe. El sonido de los frenos se intensificó y Jorge se congeló. Por un momento todo en su cuerpo pareció detenerse. Su mente trató de procesar la situación, pero algo no encajaba. El coche que escuchaba no se parecía al de un visitante cualquiera. Era un sonido pesado, como el de un vehículo de gran tamaño. El pánico comenzó a subirle por la garganta. Su cuerpo, que antes se había mantenido en calma mientras hacía los arreglos para el peor de los destinos, ahora estaba lleno de una incomodidad insoportable. Miró la puerta, su mente procesando todo con rapidez. ¿Será él? ¿Será el sicario? Por un segundo el pensamiento de que todo fuera un error le cruzó la mente. Tal vez había pagado por nada. Tal vez nunca habían recibido el dinero. Pero en el fondo sabía que no había vuelta atrás. El acuerdo estaba hecho. La decisión estaba tomada. El pitido de su teléfono sonó nuevamente, esta vez con mayor insistencia. Jorge lo miró. Otro mensaje, pero esta vez de un remitente diferente. Es hora. Era breve, casi demasiado corto para ser real. Pero al leerlo, todo en él se hundió. Es hora. Jorge dejó caer el teléfono sobre la mesa y miró la puerta con la sensación de que algo iba mal. Pero no podía moverse. Ya había tomado la decisión. El peso de todo lo que había hecho lo aplastaba.
pero era demasiado tarde. El coche estaba detenido ahora frente a su casa. Sin pensarlo, se levantó de un salto, caminando hacia la ventana. Desde allí, podía ver el reflejo de las luces del vehículo. No veía mucho más, pero la sensación de terror lo envolvía completamente. Algo estaba mal. En su estómago, una sensación de frío crecía, una angustia inconfundible. El sonido de unos pasos cerca de la puerta hizo que Jorge se girara rápidamente. Los tacones resonaban en el suelo, pero para su sorpresa no era un hombre alto y corpulento como había imaginado. Era Emma, su esposa, con el rostro preocupado. Ella estaba vestida con una bata de baño y aún con los ojos medio cerrados, como si no hubiera notado la intensidad de lo que sucedía. Jorge se quedó petrificado. Emma nunca llegaba a estas horas a casa. Era demasiado tarde y él sabía que tenía que detener lo que estaba por ocurrir. En su mente, un grito mudo reverberaba. La pistola, aún en su mano, era el único vestigio de lo que había planeado. Pero con la llegada de Emma, todo se había vuelto confuso. «Jorge, ¿qué está pasando?», dijo ella, mirando los papeles esparcidos por la mesa y la laptop aún encendida. Jorge no podía hablar. El miedo lo había dejado sin aliento. Pensó por un segundo que tal vez había hecho bien al haberlo planeado todo. Emma, al igual que su hijo, ya no tendrían que sufrir. Pero ahora que la veía, ahora que estaba allí, algo le decía que ya no podía seguir con esa decisión. «¿Qué tienes en las manos?». Emma señaló la pistola. Jorge no podía decirle la verdad. No podía explicarle que, en su desesperación, había planeado acabar con sus vidas, sin importarles las consecuencias. A medida que sus pensamientos se desmoronaban, los sonidos de la calle lo despertaron de su trance. El vehículo que había escuchado antes estaba ahora estacionado frente a la casa. Los frenos se soltaban y se podía escuchar el ruido de pasos en la acera. Alguien se acercaba a la puerta, alguien con una misión. Jorge apenas podía respirar mientras sus dedos se aferraban a la empuñadura de la pistola. «Jorge, ¿por qué estás tan pálido?». Emma insistió mientras tomaba su brazo con suavidad, tratando de que él la mirara. «Dime qué pasa, ¿por qué tienes esa mirada en los ojos? ¿Por qué estás tan distante?». Pero antes de que pudiera decir algo, un golpe en la puerta interrumpió la escena. Un solo golpe, fuerte, firme, como un presagio de lo que se avecinaba. El corazón de Jorge se detuvo por un segundo. La realidad golpeó con fuerza y por un momento no pudo moverse. Emma se sobresaltó mirando la puerta con algo de miedo. ¿Quién será a esta hora? Jorge apenas podía procesar lo que estaba ocurriendo. Lo que fuera que había pagado en la Deep Web ya estaba en marcha. No podía retractarse, ni siquiera podía evitar lo que estaba por suceder. Con una mirada a su esposa, Jorge se levantó de la silla, lentamente, como si el peso del mundo estuviera a punto de aplastarlo. Los pasos del visitante se acercaban. El sonido de la puerta golpeada nuevamente hizo que todo en él se congelara. El sicario estaba aquí. Emma se acercó a la puerta, mirando a Jorge con una mezcla de desconcierto y temor. «¿Qué pasa? ¿Por qué no abres? ¿No piensas decirme qué está pasando?». Jorge no podía hablar. Estaba paralizado. El dolor en su pecho se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. Los pasos se acercaban a la puerta. Ya era demasiado tarde para detenerlo. Emma no podía entender lo que estaba sucediendo. Abrió la puerta y allí, frente a ella, estaba un hombre de pie, vestido con un traje negro, con una expresión fría. No llevaba armas visibles, pero la postura que tenía indicaba claramente lo que era. El sicario. Antes de que Jorge pudiera intervenir, el hombre dio un paso hacia adentro, y algo extraño sucedió. El sicario levantó la mano, como señalando a Jorge, pero no hizo ningún movimiento agresivo. Algo no encajaba. Emma, sin entender nada, miró al sicario y luego a Jorge, que ahora parecía más pálido que nunca. Y cuando vio el rostro del hombre, algo en su mirada hizo que se detuviera. No era un asesino cualquiera, había algo en su cara, algo que parecía tan familiar. Emma abrió la puerta lentamente, con el corazón latiendo en su garganta. El hombre frente a ella no llevaba ningún tipo de distintivo, pero su presencia era fría, intimidante. Un sicario, eso era lo que Jorge había contratado, pero algo en su expresión le hizo dudar. La tensión en el aire era palpable, como si un juego macabro se estuviera llevando a cabo y todos fueran peones en él. El sicario no dijo una palabra al principio,
Su mirada era fija, vacía. Parecía estar esperando algo, o tal vez evaluando la situación. ¿Quién eres?, preguntó Emma, su voz temblando levemente. Soy el hombre que viene a cumplir un trabajo, respondió con voz grave, pero calma. Tu esposo me ha pagado para asegurarme de que nadie más sufra. Emma miró a Jorge, buscando respuestas, pero su rostro estaba una máscara de pavor y confusión. No entendía nada. ¿Por qué había venido un extraño a su casa a estas horas de la noche? Y lo más importante, ¿por qué había un sicario en su puerta? Jorge. Emma susurró dando un paso hacia él. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo aquí? Jorge no podía pronunciar palabra. La angustia le había paralizado. Recordó aquella tarde en la que había ingresado a la Deep Web, buscando una salida. Recordó lo que había hecho, lo que había pagado por hacer. No podía regresar atrás. Estaba atrapado, con su vida y la de su familia en manos de una decisión irracional y desesperada. El sicario no se movió. Observó todo con una calma inquietante, pero algo dentro de él parecía raro, como si no estuviera realmente allí para cumplir su trabajo. El silencio fue tan pesado que Jorge sintió como si el aire se estuviera volviendo irrespirable. Lo que tú no sabes es que este trabajo no es como los otros, dijo el sicario finalmente, sus palabras colisionando con la confusión en la habitación. No has pagado lo que pensabas. La Deep Web no es un lugar donde todo se puede comprar. Y a veces, las transacciones tienen consecuencias más profundas de las que uno imagina. Jorge apenas podía procesar sus palabras. ¿Qué significa eso?, balbuceó, el sudor empapando su frente. El sicario dejó escapar una pequeña sonrisa, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, pero que era suficiente para hacer que todo se volviera aún más incómodo. La Deep Web tiene sus propias reglas. Las reglas que no entiendes hasta que es demasiado tarde. Emma miró de un lado a otro, aún sin comprender lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que Jorge había hecho? ¿A qué se refería ese hombre con reglas y consecuencias? La angustia que había sentido durante toda la noche se transformó en terror. Jorge, dijo ella, ahora con más firmeza en su voz. Dime qué hiciste, por favor. Jorge finalmente levantó la vista hacia ella. Su rostro estaba lleno de desesperación. No lo entendí, Emma, no lo entendí. Pensé que al pagar todo acabaría. Pensé que solo me desharía de todo. De la deuda, de las mentiras, de mi propio dolor. El sicario dio un paso al frente, su presencia creciendo aún más abrumadora. Lo que has hecho no se puede deshacer, Jorge. No puedes comprar la muerte en la Deep Web sin pagar el precio completo. Y ahora lo estás pagando. Jorge sintió un nudo en el estómago, como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Cada palabra del sicario resonaba en su mente. El acuerdo estaba cerrado, pero no de la manera en que pensaba. El hombre frente a él no solo era un asesino a sueldo, era el agente de algo mucho más oscuro. La angustia de Jorge se intensificó. Miró la pantalla de su laptop aún encendida sobre la mesa. Recordó la promesa del trabajo sin rastro, la eliminación sin consecuencias. Pero ahora el sicario estaba frente a él, revelando que todo tenía un costo que ni siquiera había considerado. Algo había salido mal, algo que no pudo haber anticipado. ¿Qué me estás diciendo?, murmuró Jorge, casi en un susurro. Lo que te dije, respondió el sicario, su tono frío. La Deep Web no juega limpio. A veces, cuando contratas a alguien, ese alguien viene con otros intereses. Y tú, Jorge, ahora eres parte de un juego mucho mayor. Emma no entendía nada de lo que estaba sucediendo. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es lo que no sabe Jorge? El sicario se acercó aún más a ellos, su presencia tan palpable que parecía aplastar el aire alrededor. La gente que navega en la Deep Web, que busca desesperadamente soluciones, no siempre consigue lo que quiere. Y cuando haces algo como lo que Jorge hizo, no solo compras la muerte de una persona, compras un destino. Jorge tragó saliva, un sudor frío cubría su frente. ¿Un destino?, preguntó. Sí, Jorge, un destino que no puedes cambiar. El sicario hizo una pausa, casi como si estuviera disfrutando del sufrimiento de Jorge. Y ahora tienes que cumplir con lo que has iniciado, o tu alma será la siguiente. Emma tembló al escuchar esas palabras. Jorge, ¿qué significa eso? Por favor, dímelo. Jorge, con los ojos desorbitados, solo pudo balbucear. No lo sé,
No lo sé. Yo solo quería salir de esto. El sicario no dijo nada más, pero su mirada se volvió aún más penetrante, como si estuviera observando un futuro que Jorge aún no podía comprender. El tiempo parecía detenerse en la habitación. Todo lo que Jorge había hecho para escapar de la desesperación se había vuelto en su contra. La transacción que había realizado en la Deep Web no solo había condenado a su esposa y a su hijo, sino también su propia vida. Había tocado algo mucho más oscuro de lo que imaginaba, algo más allá de las pantallas de la computadora, algo que no se podía evitar. El sicario, después de una larga pausa, finalmente dio un paso atrás y en un movimiento rápido dejó caer un sobre en la mesa. La decisión es tuya, Jorge. Lo que hagas ahora decidirá tu futuro. Jorge no podía hacer nada. Miró el sobre. Dentro de él había un contrato con un precio aún más alto que el que ya había pagado. Pero la mirada del sicario le dijo todo lo que necesitaba saber. No había escape. La Deep Web no solo vendía servicios, también vendía destinos, y el suyo ya estaba sellado. Carlos y Santiago eran dos jóvenes fascinados por los rincones oscuros de Internet. Desde hacía meses habían hablado sobre explorar la Deep Web, ese espacio misterioso y lleno de secretos que existía fuera del alcance de la mayoría de las personas. Ambos compartían la misma curiosidad, esa necesidad de ir más allá de lo que estaba permitido, de desafiar los límites del ciberespacio. Una noche, después de muchas semanas de preparativos y especulaciones, decidieron sumergirse de lleno en esa parte oculta de la red. Conectaron sus laptops en la habitación de Carlos, rodeados de pilas de papeles, cervezas y teléfonos, listos para dar el salto. La emoción de lo prohibido les revoloteaba en el estómago mientras comenzaban a navegar por los primeros foros. Se sintieron como si hubieran abierto una puerta hacia una dimensión desconocida, llena de amenazas invisibles pero seductoras. Entre los sitios que encontraron había uno que destacó, un foro oscuro y críptico llamado El Reloj del Vigilante. Sus publicaciones eran incompletas, llenas de acertijos y símbolos extraños, lo que atrajo aún más su atención. No era un foro común, ni tampoco un sitio accesible para todos. Tenía una especie de jerga propia, una comunidad cerrada que parecía estar en su propia burbuja. En cuanto lo vieron, la tentación fue más fuerte que cualquier lógica, y decidieron adentrarse. Lo que no sabían era que al hacerlo su curiosidad los iba a llevar por un camino sin retorno. De repente, comenzaron a recibir mensajes privados. Al principio parecían ser inofensivos. Alguien en el foro, usando el nombre de Watchman, comenzó a hacer preguntas extrañas, cosas que solo alguien con un conocimiento profundo de sus vidas podría saber. Carlos y Santiago no podían creer lo que leían. El usuario sabía cosas privadas, detalles insignificantes que solo ellos dos conocían. No podían identificar de dónde venía, pero el miedo empezó a asomarse. Un primer mensaje apareció. He estado observándolos. Sé todo sobre ustedes. ¿Quieren saber más? Fue inquietante, pero los dos jóvenes pensaron que tal vez era alguna broma, un hacker jugando con ellos. Decidieron ignorarlo, pero a los pocos minutos la situación se volvió más aterradora. Un archivo llegó con una foto de ellos, tomada en la misma habitación en la que estaban. ¿Cómo podía ser eso posible? El desconcierto creció. Santiago, preocupado, sugirió cerrar todo y dejarlo atrás. Sin embargo, Carlos, impulsado por la adrenalina y la curiosidad, respondió. A partir de ahí, Watchman empezó a dictarles las reglas del juego. La amenaza se hizo más clara cuando Watchman les envió una segunda imagen. Esta vez, no solo era una foto, sino también un video. Carlos y Santiago caminando por la calle, grabados sin saberlo. Era evidente que alguien los había estado observando. El juego ha comenzado, decía el mensaje siguiente. No sabían cómo reaccionar, pero a medida que los mensajes llegaban, la sensación de peligro se incrementaba. Watchman les exigía pequeñas tareas al principio, como enviar fotos de ellos mismos en situaciones comprometedoras. Parecía algo inocente, incluso un juego de adolescentes. Sin embargo, pronto las cosas tomaron un giro siniestro. Watchman les ordenó hackear una cuenta bancaria, algo que iba contra todo principio ético que ambos compartían. La idea de romper la ley por temor a las consecuencias los dejó atrapados en un dilema moral. El miedo de ser descubiertos, de que Watchman hiciera algo con la información que ya tenía sobre ellos, los llevó a dar un paso más hacia la oscuridad.
Cada tarea que completaban parecía abrir una nueva puerta a algo más perturbador. Los desafíos eran cada vez más oscuros. No solo se trataba de hacer cosas inmorales, sino de humillarse a sí mismos, de perder todo lo que alguna vez consideraron como principios. A medida que avanzaban, el control de Watchman sobre ellos se volvía más absoluto. Recibían imágenes y videos en tiempo real, demostrando que alguien los estaba siguiendo, que alguien estaba observando cada uno de sus movimientos. Una noche, Watchman les envió un mensaje que dejó a los dos paralizados. Era la tarea final. Quiero que realicen un desafío, uno que no podrán rechazar, uno que cambiará sus vidas para siempre. El contenido del mensaje era vago, pero la presión de cumplir era insoportable. Si no lo hacían, sabían que las consecuencias serían fatales, no solo para ellos, sino también para sus familias, sus amigos, para todo lo que conocían. Carlos y Santiago no sabían qué hacer. Habían llegado tan lejos, pero no sabían si serían capaces de superar esta última prueba. El miedo a lo desconocido los mantenía atrapados. Watchman no dejaba de acecharlos. Cada vez más pruebas les llegaban, cada vez más exigencias, hasta que la línea entre lo real y lo virtual se desdibujó por completo. Lo que sucedió después, lo que Watchman les pidió hacer, cambió sus vidas de una manera que nunca imaginaron. Lo que comenzó como una simple exploración, una curiosidad juvenil, se convirtió en una pesadilla mortal que los dejó marcados de por vida. Sin saberlo, habían tocado algo mucho más peligroso que cualquier otro sitio de la Deep Web. El precio de la curiosidad fue más alto de lo que jamás habrían imaginado. A medida que los días pasaban, la presión sobre Carlos y Santiago se intensificaba. Cada tarea que cumplían se volvía más desesperante, más desgarradora. Aunque intentaban deshacerse de Watchman, sabían que su influencia era demasiado fuerte, demasiado intrusiva. Cada vez que pensaban que habían sido lo suficientemente inteligentes como para escapar, algo los atrapaba de nuevo. Un mensaje, una foto, una prueba más de que Watchman seguía en control, observando cada uno de sus movimientos. Lo peor de todo no era que las tareas fueran cada vez más extremas, sino que sentían que la línea entre el mundo virtual y la realidad se desdibujaba cada vez más. La sensación de estar siendo vigilados no desaparecía nunca. A veces, cuando salían de la casa de Carlos para ir a un café o a la tienda, sentían que alguien los seguía. En las sombras de la ciudad, en los rincones oscuros del vecindario, se sentían como presas. Sabían que Watchman estaba observando, sabían que todo lo que hacían, cada paso, cada palabra, estaba siendo monitoreado. La Deep Web, ese rincón oscuro e insondable de Internet al que habían accedido en su curiosidad, había comenzado a consumir sus vidas. Aquella parte de la red, tan oculta, tan peligrosa, había sido el portal que los había arrastrado a esta espiral. Lo que parecía ser solo una exploración inofensiva había resultado ser mucho más que eso. Habían tocado algo que no debían haber tocado, y ahora las consecuencias comenzaban a asomar con fuerza. La sensación de que la Deep Web no era solo un espacio virtual, sino una dimensión en la que las reglas no existían, los mantenía atrapados. Lo más aterrador de todo era que Watchman no solo los manipulaba a través de la pantalla, sino que parecía tener acceso a todo lo que los rodeaba. Uno de los momentos que más los perturbó ocurrió una tarde cuando estaban en la casa de Carlos, revisando los mensajes de Watchman, buscando una forma de salir de esa pesadilla. Fue entonces cuando recibieron una llamada telefónica en el móvil de Carlos. Nadie al otro lado de la línea, solo un susurro bajo, casi inaudible. Solo se escuchaba una respiración, la misma que habían escuchado en los audios enviados por Watchman. Ese día, el miedo comenzó a apoderarse de ellos de una forma que no podían controlar. Carlos trató de hacerle frente a la situación, intentando cortar todo contacto con el foro y bloquear cualquier acceso que pudieran tener. Pero al hacerlo, Watchman reaccionó de inmediato. Un nuevo mensaje apareció en sus pantallas con una simple frase: "No pueden escapar". La tensión se palpaba en el aire. La sensación de estar siendo vigilados de manera constante no desaparecía, al contrario, parecía intensificarse. Las tareas de Watchman, que ya de por sí eran aterradoras, ahora parecían tener consecuencias físicas, reales. Cada uno de sus movimientos estaba siendo anticipado, y eso los hacía sentir que estaban atrapados en una red invisible, tendida por un ser desconocido que estaba controlando todo. Poco después, Watchman les reveló que el verdadero desafío aún estaba por llegar.
El mensaje era claro. El último paso está a punto de comenzar. Lo que hagan en este momento determinará si siguen vivos. Esa fue la última gota que colmó el vaso de su paciencia. Aunque Carlos y Santiago temían lo que esto podría significar, algo dentro de ellos les decía que tenían que enfrentarlo. Ya no había vuelta atrás. En ese instante, sus vidas dejaron de ser las mismas. La desesperación se había instalado en sus corazones, y el miedo a lo que sucedería a continuación los consumía. La idea de haber sido observados constantemente se volvió insoportable. Sabían que Watchman no solo estaba conectado a sus computadoras, sino que ahora podía llegar a ellos en cualquier lugar, en cualquier momento. Una noche, cuando la oscuridad ya había caído sobre la ciudad, Watchman envió un nuevo mensaje, mucho más directo. Les ordenó ir a un lugar apartado, un callejón oscuro en un barrio periférico de la ciudad. La tarea parecía sencilla en principio: ir allí, grabar un video y enviarlo como prueba. Pero había algo en ese mensaje que los hizo estremecer. Había algo más en el tono, algo que indicaba que Watchman había preparado algo mucho peor para ellos. Carlos y Santiago, temblorosos, se miraron y decidieron ir juntos. Sabían que si se separaban, las consecuencias podrían ser aún peores. Así que, con el corazón acelerado y el miedo a flor de piel, se dirigieron al lugar indicado. Mientras caminaban por las calles vacías, un sentimiento inquietante los envolvía. El sonido de sus pasos resonaba en la quietud de la noche. Sabían que no estaban solos. La sensación de ser observados los asfixiaba, y cada sombra parecía esconder algo. Cuando llegaron al callejón, el ambiente era denso, casi opresivo. La luz tenue de una farola parpadeaba en la esquina, arrojando sombras largas sobre las paredes. Todo parecía estar en silencio, pero había algo extraño en el aire, algo que no encajaba. Sin previo aviso, la pantalla del móvil de Carlos brilló, mostrando un nuevo mensaje de Watchman. ¿Están listos? Esto es solo el comienzo. En ese momento un sonido metálico rompió el silencio. Unos pasos se acercaban. Algo estaba sucediendo, algo que no podían prever. El miedo se convirtió en pánico cuando una figura oscura apareció a lo lejos, en la entrada del callejón. Era una silueta que se desdibujaba entre las sombras. El corazón de Santiago latió tan fuerte que pensó que lo iba a escuchar. Carlos y Santiago no podían moverse. El terror los tenía paralizados. Sabían que Watchman estaba cerca, que lo que estaba sucediendo no era solo un juego. Era una trampa mortal. La figura comenzó a acercarse más, hasta que estuvo frente a ellos. Fue entonces cuando la realidad se desplomó sobre sus hombros. Watchman no era solo un usuario de la Deep Web. No era solo un hacker que los había manipulado a través de sus pantallas. Era mucho más. Era el rostro de la oscuridad, de la red que había invadido sus vidas de manera irreversible. Antes de que pudieran reaccionar, la figura levantó algo en sus manos. Una cámara. Y con esa cámara grabó lo que quedaba de sus vidas. El desafío final había comenzado. La figura en el callejón se acercaba cada vez más. La luz de la farola parpadeante iluminaba su rostro, pero la oscuridad de la noche lo mantenía parcialmente cubierto. Carlos y Santiago se encontraban paralizados, sin saber qué hacer ni qué esperar. En su mente, una sola palabra resonaba como un eco: Watchman. Habían tocado algo prohibido, algo que no debía existir, y ahora, ante sus ojos, se materializaba la pesadilla que habían alimentado durante todo ese tiempo. La figura levantó la cámara y apuntó directamente hacia ellos. El brillo del objetivo les cegó por un momento y un frío extremo recorrió sus espinas dorsales. Santiago intentó retroceder, pero las piernas no le respondían. Carlos, por su parte, sentía como si el aire se le escapara de los pulmones. No había escapatoria. La Deep Web había dejado de ser solo un espacio virtual. Ahora se había convertido en una trampa real, una red de la que no podían huir. Esto es solo el comienzo. Esa frase que Watchman les había enviado en los mensajes previos ahora tomaba un sentido más oscuro que nunca. El hombre frente a ellos no era un simple hacker. No era solo un espectro que se escondía detrás de un monitor. Era el vigilante, la encarnación de las sombras de la red, de lo prohibido, lo peligroso. Cada tarea que les había enviado hasta ahora, cada una de sus exigencias, había sido solo una preparación para algo mucho peor. La figura comenzó a hablar. Su voz fría y calculadora cortó el silencio de la noche. Ustedes pensaron que podían controlarlo,
que podrían escapar, pero la Deep Web nunca olvida, nadie lo hace. Su tono era penetrante, lleno de una oscuridad palpable. Carlos, tembloroso, dio un paso atrás, pero el hombre no lo dejó. Su presencia era imponente, como si la propia oscuridad del callejón se hubiera unido a él. La cámara siguió grabando, como una presencia que registraba cada uno de sus movimientos. «Puedo hacer lo que quiera con ustedes», continuó Watchman, «pero no me interesa solo verlos sufrir, me interesa que se enfrenten a lo que han hecho». Santiago, luchando por encontrar su voz, murmuró con dificultad: «¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué estamos haciendo aquí?». La figura de Watchman no cambió, pero sus ojos brillaron con una intensidad fría. «Quiero que comprendan lo que significa jugar con lo prohibido, jugar con la vida de otras personas, con sus vidas». Con un gesto, la figura se apartó y señaló algo en el suelo, en el borde del callejón. En ese momento, Carlos y Santiago miraron hacia abajo y vieron una pantalla encendida, la misma que los había atormentado durante semanas. Era el ordenador portátil de Santiago, o al menos lo que quedaba de él. La pantalla mostraba todos los archivos que Watchman había recopilado de sus vidas, sus fotos, sus vídeos, los rastros de sus conversaciones, todo. La conexión con la Deep Web estaba más cerca que nunca, palpable, irremediable. «Esto es lo que pasa cuando entran en lugares donde no deben estar», dijo Watchman, mientras daba un paso atrás, permitiendo que los chicos miraran la pantalla. «Pero hay algo más, algo que nunca supieron. Hay personas que se benefician de su curiosidad». Carlos se adelantó, tomando el control de la situación por primera vez en semanas. La rabia, el miedo y la desesperación lo impulsaron a actuar. «¿Qué quieres decir con eso?». La figura de Watchman no respondió inmediatamente. En cambio, se dio vuelta, como si esperara que el peso de sus palabras se asentara en los dos chicos. Un ruido metálico resonó en la distancia. Al principio, Carlos pensó que se trataba de otro sonido común en la noche. Pero al escuchar con atención, se dio cuenta de lo que era. Eran las teclas de un teclado, pero no un teclado cualquiera, sino uno que comenzaba a escribir algo en la pantalla. Las manos de Watchman nunca se movieron. El mensaje en la pantalla comenzó a teclearse solo, como si alguien, o algo, lo estuviera controlando desde algún lugar remoto. «El precio de la curiosidad es más alto de lo que creen. Ahora, cada uno de ustedes pagará el precio». El terror los invadió. Carlos y Santiago miraron fijamente la pantalla, mientras las letras seguían escribiendo un mensaje que no entendían completamente. «Uno de ustedes será el próximo en perderlo todo. La otra persona tendrá que vivir con las consecuencias». La última frase, escrita en mayúsculas, los dejó helados. El desafío final está por comenzar. «¿Qué significa eso?». Santiago apenas pudo preguntar, su voz rota por el miedo. «¿Qué significa el precio de la curiosidad?». Watchman los miró con una intensidad que los dejó sin palabras. Durante un largo minuto nadie se atrevió a mover un solo músculo. La figura parecía estar disfrutando de su angustia, de su incertidumbre. Finalmente, Watchman sonrió, pero no era una sonrisa cálida ni humana. Era una mueca que reflejaba el vacío de la red, de lo que habían desenterrado con su curiosidad. «Ustedes pensaron que jugarían con el sistema. Ahora deben enfrentarse a la verdad. Uno de ustedes debe hacer lo que nunca pensó que haría». De repente, la pantalla parpadeó y apareció una última instrucción. «El desafío es simple. Uno de ustedes debe tomar una decisión. Uno de ustedes será quien cargue con la culpa y el precio de todo lo que ha sucedido. El otro será liberado». Carlos y Santiago no podían comprender lo que estaban viendo. La pregunta era imposible. ¿Cómo podían tomar una decisión de esa magnitud? ¿Cómo podían elegir entre la vida del otro, entre la culpa y la salvación? El tiempo parecía detenerse, pero la voz de Watchman rompió el silencio. «Lo que hagan ahora definirá quiénes son realmente. Uno de ustedes tendrá que hacer lo impensable. El otro vivirá con el peso de la culpa por siempre». La tensión era insoportable. Carlos y Santiago se miraron por un instante. En sus ojos brillaba una mezcla de horror y desesperación. No había salida, no había solución. Sabían que cualquier decisión que tomaran sería la peor de sus vidas. Santiago, llorando, dijo finalmente: «Carlos, yo no puedo hacerle daño a nadie». Carlos, con lágrimas en los ojos, respondió: «Entonces, ¿qué hacemos?».
En ese instante, la figura de Watchman desapareció. La cámara dejó de grabar y todo se sumió en un silencio abrumador. La pantalla de la laptop se apagó y la oscuridad los rodeó por completo. En ese momento supieron que no había retorno. No había escape. La culpa, el miedo, la desesperación, todo lo que habían vivido en esos días, se convertía en su prisión eterna. Un grupo de amigos se encuentra reunido en el sótano de una casa. La luz tenue de la lámpara que cuelga sobre la mesa ilumina de manera difusa la habitación, mientras las sombras de las paredes parecen moverse al ritmo de las conversaciones y risas. La charla es ligera, trivial, todos parecen relajados, pero hay un aire de tensión que aún no logran identificar. Entre bromas y risas, la conversación gira hacia algo que han mencionado en más de una ocasión, la Deep Web. Un espacio en Internet que muchos han mencionado en conversaciones oscuras, pero nadie se atreve a explorar. El ordenador portátil sobre la mesa se ilumina al encenderse. La pantalla brilla intensamente en la oscuridad, contrastando con las sombras que dominan el cuarto. Uno de los amigos, con curiosidad en los ojos, abre el navegador y comienza a escribir en la barra de búsqueda. Hay algo en el aire que sugiere que, aunque nadie lo diga abiertamente, todos sienten una mezcla de emoción y miedo. Al principio la búsqueda es tranquila. Solo son palabras lanzadas al azar, Deep Web, lugares oscuros, riesgos, hasta que algo resalta en la pantalla. El sitio aparece en la pantalla del ordenador. Sala Roja. Es un nombre que suena extraño, inquietante. Una página de fondo negro con letras rojas titilando en el centro. Transmisión en vivo. La página es simple, casi vacía, sin muchos adornos. Solo un enlace parpadeante invita a ingresar. Nadie habla, pero todos se sienten atraídos por ese enlace como si una fuerza invisible los llamara. Con un clic, la pantalla se oscurece un momento antes de mostrar imágenes distorsionadas. Hay ruido, estática. Es difícil entender qué está ocurriendo, pero pronto se estabiliza. La cámara muestra una habitación oscura, con lo que parece una figura humana atada a una silla en el centro. La cámara está enfocada en su rostro, que parece desorientado pero claramente aterrorizado. La transmisión comienza. Al principio es solo una escena estática. Los amigos miran, intrigados, pero un poco preocupados. Están viendo algo que, de alguna manera, no pueden creer que exista. La tensión en el aire se vuelve palpable. El sonido es bajo, casi imperceptible, pero lo que se muestra en la pantalla empieza a volverse más claro. Un grupo de personas aparece en el fondo. Son figuras indistintas, con rostros ocultos por máscaras. Poco a poco la escena se va haciendo más macabra. Los amigos, paralizados por la fascinación y el miedo, no pueden apartar la vista. Las risas y las bromas se desvanecen mientras se dan cuenta de que están presenciando algo mucho más oscuro de lo que esperaban. La figura atada comienza a luchar desesperadamente, y las sombras en el fondo parecen acercarse. Una sensación extraña recorre el grupo. Nadie quiere ser el primero en decirlo, pero todos lo sienten. Algo no está bien. La imagen en la pantalla cambia rápidamente y ahora se muestra a una nueva víctima, con una sensación de miedo palpable en el aire. Una transmisión en vivo que muestra no solo tortura física, sino también un juego macabro en el que el espectador es involuntario partícipe. Uno de ellos, más curioso que los demás, empieza a escribir en la barra de chat, pensando que es parte del espectáculo. No sabe que, al hacerlo, acaba de desencadenar algo mucho más peligroso. La respuesta llega casi al instante, en forma de un mensaje escalofriante. La familia detrás de la Sala Roja sabe que alguien está observando, y ahora está buscando a un nuevo jugador. A partir de aquí, las cosas toman un giro aún más perturbador. La cámara en la pantalla cambia, y ahora muestra a uno de los amigos, en la misma habitación donde están sentados, sin que se den cuenta de que son ellos los que están siendo observados. Una espiral de paranoia empieza a formarse entre ellos mientras la transmisión parece darles instrucciones cada vez más escalofriantes, sin que puedan escapar de lo que han desatado. La sensación de peligro se intensifica cuando descubren que uno de ellos ha sido elegido, sin quererlo, como el siguiente objetivo del juego. Lo que parecía una curiosidad inofensiva, se convierte en una lucha desesperada por sobrevivir. Mientras la familia psicópata detrás de la Sala Roja juega con ellos como si fueran piezas en un tablero de ajedrez macabro. La atmósfera en la habitación de los amigos se vuelve densa.
El silencio que llena el espacio es casi opresivo, solo interrumpido por los sonidos del video en la pantalla. Nadie se atreve a hablar, todos están clavados frente al monitor. Las sombras que se mueven en la habitación parecen más espesas ahora, como si el peligro del otro lado de la pantalla hubiera comenzado a filtrarse hacia su realidad. El rostro de cada uno de ellos refleja el desconcierto y el miedo, y las risas nerviosas que antes compartían han desaparecido por completo. Es imposible ignorar lo que están viendo. Una persona atada en una silla, sus ojos desorbitados por el miedo, su piel marcada por golpes. La cámara hace un acercamiento mostrando cada pequeño detalle de su angustia. El sonido de la respiración agitada de la víctima llena el espacio en la pantalla. De repente, un mensaje aparece en la barra de chat en el lado derecho de la pantalla. Es breve, pero claro: bienvenidos al juego. Un estremecimiento recorre sus cuerpos. Nadie sabe si es real, si es una especie de truco o si están viendo algo que ha sido manipulado digitalmente. Pero la respuesta en el chat no deja lugar a dudas. Nos han encontrado. Uno de ustedes será el siguiente. El grupo se mira, confundido, nervioso, sin saber si debe desconectarse o continuar observando. Pero algo dentro de ellos los impulsa a seguir. La adrenalina comienza a correr por sus venas. Quizás están buscando una salida, pero a la vez sienten que esta pesadilla se ha vuelto más real de lo que nunca imaginaron. Deciden ignorar el mensaje, intentar desconectar, pero al hacerlo, se dan cuenta de que el enlace que antes los llevó al sitio de la sala roja ha desaparecido. El navegador muestra una página en blanco, como si todo hubiera desaparecido. Pero no pueden apartar los ojos de la pantalla. No pueden escapar. Un nuevo mensaje aparece en la pantalla, como si algo estuviera leyendo sus pensamientos. Están en el juego, y ahora son parte de él. El pánico se apodera de ellos. Uno de los amigos, más nervioso que los demás, toma el teléfono móvil. La luz de la pantalla ilumina su rostro, arrugado por el miedo, mientras busca en internet si hay alguna manera de rastrear la página o si alguien más ha experimentado lo mismo. Cada segundo parece una eternidad. Sus dedos tiemblan mientras escribe las palabras "sala roja" en el buscador, solo para encontrarse con una serie de páginas similares, todas cerradas, con contenido relacionado pero que no lleva a ningún sitio útil. El grupo se pone más inquieto, mientras los mensajes siguen apareciendo en la pantalla. Ya no son solo palabras frías, ahora parecen estar personalizando el juego para ellos. Marcos, tienes 30 segundos para decidir, ¿serás el siguiente? Marcos, que ha estado observando en silencio, se pone pálido al escuchar su nombre. No sabe si debe aceptar el desafío o huir, pero siente que cualquier decisión que tome solo lo atrapará más en esta pesadilla. El miedo lo paraliza y los otros amigos lo miran con preocupación. Nadie sabe qué hacer y el tiempo está corriendo. De repente, la cámara en la pantalla de la transmisión cambia. Ahora, la imagen muestra un nuevo ángulo, más cercano. El rostro de Marcos aparece en la pantalla, reflejado en un espejo de la habitación donde está sentado. Los otros amigos lo miran, confundidos, buscando explicaciones, pero ninguno sabe qué está sucediendo. La imagen en el espejo parece moverse, como si alguien estuviera detrás de él. No puedes escapar. El mensaje vuelve a aparecer en la pantalla. Juegas a este juego ahora, y serás parte de él para siempre. Marcos no puede entender lo que está sucediendo. El terror lo consume. No sabe si la sala donde están está siendo observada por cámaras ocultas, si la transmisión de la sala roja ha comenzado a mostrar más de lo que debería, o si todo esto es solo una ilusión generada por su propia paranoia. Pero algo en su instinto le dice que están atrapados. La habitación comienza a sentirse más cerrada. Las paredes parecen acercarse, el aire se vuelve denso, pesado. El sonido de su respiración se hace más audible. Los amigos miran a su alrededor, como si algo invisible los estuviera acechando. Y en el momento menos esperado, la puerta de la habitación se cierra de golpe. La sensación de claustrofobia es abrumadora. El grupo comienza a entrar en pánico. Alguien sugiere que intenten escapar a través de la ventana, pero la luz fuera es anormalmente oscura. El cielo parece distorsionado, y las sombras fuera del edificio parecen moverse, desdibujándose como si la realidad misma estuviera colapsando. Al mirar por la ventana, el grupo se da cuenta de que el mundo exterior ya no es el mismo.
El cielo está envuelto en un tono gris extraño, como si la luz hubiera desaparecido. El teléfono de uno de ellos suena. Nadie sabe quién está llamando, pero al contestarlo, una voz fría y calculadora suena al otro lado de la línea. Ustedes ya están dentro, no pueden irse. El miedo es ahora total. La paranoia y la ansiedad se apoderan de todos, mientras intentan encontrar una salida, una manera de detener lo que está sucediendo. Cada intento de desconectar el ordenador o el teléfono se ve frustrado. Las pantallas se reinician automáticamente y los dispositivos parecen estar controlados por algo o alguien más. La pantalla de la sala roja se actualiza nuevamente. Esta vez muestra un mensaje. El reloj está corriendo, elige a tu víctima. La siguiente ronda comienza ahora. Los amigos se miran entre ellos, todos dudando. El mensaje claramente les exige que tomen una decisión. ¿Quién será el próximo objetivo? La tensión en la habitación se corta con un cuchillo, cada uno luchando con la culpa, el miedo y la desesperación. Nadie sabe cómo detenerlo, nadie sabe cómo terminarlo. Están atrapados. La cámara de la transmisión se detiene en la imagen de la víctima anterior, su rostro distorsionado por el dolor y el miedo. Ahora, el grupo está completamente inmerso en este juego macabro, como piezas en un tablero, sin saber si son observados por cámaras ocultas o si todo es una construcción mental creada por la Sala Roja para llevarlos aún más lejos en su tortura psicológica. Y justo cuando la tensión alcanza su punto máximo, un nuevo mensaje aparece en la pantalla. Esta vez, la sensación de inminente peligro es insoportable. La pantalla de la computadora parpadea y un nuevo mensaje aparece. La cuenta atrás ha comenzado, el tiempo se agota. El reloj digital en la esquina inferior de la pantalla muestra que quedan apenas unos segundos. La atmósfera se vuelve aún más pesada, el aire denso y viciado. El grupo está atrapado entre el pánico y la desesperación. Ya no hay vuelta atrás. Un sonido sordo interrumpe el silencio, seguido de un chirrido metálico. Es la puerta del sótano. Alguien, o algo, está afuera, pero no pueden ver quién es. La tensión aumenta y la incertidumbre se apodera de ellos. Nadie sabe si son ellos quienes están siendo observados o si la amenaza está en otra parte. Lo único claro es que la Sala Roja tiene control total sobre ellos. Marcos, el más nervioso, comienza a gritar, pidiendo a todos que intenten escapar por la ventana. Pero cuando se acercan, la oscuridad afuera es tan densa que no pueden ver nada más allá. Una sombra se mueve frente a ellos, y en ese instante, todos se dan cuenta de que algo está observándolos desde la oscuridad. No hay escape. El mensaje vuelve a aparecer en la pantalla. La transmisión sigue mostrando escenas cada vez más espantosas de víctimas pasadas, como si estuvieran anticipando la siguiente ronda. De repente, la computadora se apaga por completo. La habitación cae en un silencio mortal. Uno de ellos, Ana, intenta acceder nuevamente al ordenador, pero la pantalla sigue en negro, sin respuesta. En ese momento, el sonido de pasos pesados llega hasta sus oídos, acercándose desde el pasillo. El grupo se paraliza, el miedo lo invade por completo. No hay tiempo para pensar, solo para reaccionar. El ruido se detiene, y la puerta del sótano se abre con un crujido. Una figura oscura, con una máscara grotesca, aparece en el umbral. Los amigos se quedan inmóviles, incapaces de hacer nada más que observar la escena como espectadores en una pesadilla. La figura da un paso hacia adentro y antes de que puedan reaccionar, apunta a uno de ellos. Marcos, paralizado por el terror, no puede moverse. La figura lo observa detenidamente y con un gesto lento y calculado, lo señala. El reloj en la pantalla del ordenador comienza a contar de nuevo. El juego ha comenzado y Marcos es el elegido. En ese instante, el caos se desata. Los amigos intentan correr, pero la puerta se cierra de golpe, atrapándolos en un lugar sin salida. La figura, con su rostro oculto, avanza hacia Marcos, y la habitación se llena de risas distorsionadas y voces fantasmales que parecen provenir de todas partes. El tiempo se acaba. Marcos, completamente aterrorizado, intenta defenderse, pero la figura lo toma con una fuerza sobrenatural y lo arrastra hacia el centro de la habitación. Un grito de terror resuena por todo el sótano y entonces todo se oscurece. La computadora parpadea una vez más antes de apagarse por completo. Cuando la luz finalmente regresa a la habitación, todo parece haber vuelto a la normalidad.
El grupo, ahora reducido a 2 personas, se encuentra en un estado de shock absoluto. Las paredes, que antes parecían estar cerrándoseles, están ahora vacías y tranquilas. El aire es denso, pero no hay rastro de la figura que los acechaba. La computadora está apagada y la puerta está abierta. ¿Qué ha pasado?, murmura Ana mirando a su alrededor, buscando respuestas que no encuentran. Pero no hay respuesta, solo el eco de sus propios pensamientos. El miedo ha dejado huella en sus rostros. Han sobrevivido, pero algo en ellos ha cambiado para siempre. Mientras salen al exterior, el sol comienza a ponerse, tiñendo el cielo de rojo. Un color que parece burlarse de la oscuridad que vivieron. Un recordatorio constante de que no importa lo que hagan, la sala roja siempre estará acechando. Porque aunque hayan logrado escapar esa vez, el juego nunca termina. Laura estaba frente a su computadora en una habitación iluminada solo por la tenue luz de la pantalla. Era una joven universitaria, inquieta y curiosa, que siempre había sentido una fascinación por los rincones oscuros de Internet. En sus círculos académicos, había escuchado rumores sobre la Deep Web, ese vasto espacio de la red donde se ocultan los secretos más oscuros de la humanidad. Algunos decían que era una zona de intercambio de conocimientos peligrosos, otros hablaban de mercados ilegales, y algunos incluso susurraban sobre actividades tan aberrantes que hacían temblar la voz. Pero Laura, con su espíritu de exploradora, no podía dejar de sentirse atraída por ese misterio. Una tarde, después de sus clases, se decidió a investigar más a fondo. Sabía que la Deep Web no era algo que se encontraba fácilmente a través de un motor de búsqueda común, por lo que se armó de valor y descargó un navegador especializado, Tor, la puerta de entrada hacia lo desconocido. Con una mezcla de nerviosismo y emoción, comenzó a explorar los primeros foros y páginas que encontraba. La sensación era inquietante. El aire virtual estaba lleno de una especie de oscuridad palpable que parecía envolverla, pero al mismo tiempo le resultaba hipnótico. En sus primeras incursiones todo parecía relativamente inofensivo. Páginas que vendían artículos de coleccionista, tutoriales sobre criptomonedas, foros donde hackers discutían sobre seguridad informática. A medida que pasaba el tiempo, Laura empezó a entrar en círculos más cerrados. Foros privados en los que se compartían conocimientos avanzados de ciberseguridad y criptografía. Pero fue en uno de esos foros cuando todo cambió. Un mensaje apareció de manera repentina en su pantalla. Accede a este enlace para contenido exclusivo. Era tentador, casi como si se tratara de una invitación. Laura, con su curiosidad al máximo, hizo clic sin pensarlo demasiado. Al principio todo parecía normal. El sitio estaba lleno de archivos encriptados, de contenido que, en su mayoría, parecía ser material técnico. Sin embargo, al ir navegando, empezó a encontrar imágenes que no debía ver, que no quería ver. Fotos de personas en situaciones tan angustiosas que su mente luchaba por procesarlas. Y luego, los videos. En ellos, Laura pudo ver escenas de violencia extrema, donde el sufrimiento de las víctimas parecía ser parte de un macabro espectáculo. Cada clic la llevaba más y más lejos, adentrándola en un laberinto del que no sabía si podría escapar. Al principio, intentó cerrar la página, pero algo la mantenía allí. El impulso de continuar, de ver más, de entender cómo había llegado hasta ese punto. Solo un poco más, se decía a sí misma, como si tuviera que comprender todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Fue en ese momento cuando vio algo que la dejó completamente petrificada. Un video titulado El juego final. Una escena donde una persona era secuestrada y llevada a un lugar oscuro, casi sin esperanza. En el video, los agresores eran invisibles, pero las víctimas estaban completamente expuestas, desnudas tanto física como emocionalmente. Laura cerró el navegador de inmediato. Su corazón palpitaba con fuerza en su pecho. Un nudo en el estómago la invadió. No solo por lo que había visto, sino por lo que acababa de entrar en contacto. Un mundo lleno de atrocidades sin fin. Por primera vez, se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Sin embargo, al cerrar el navegador, no se sintió libre, no se sintió a salvo. Sabía que algo se había despertado en ella, que había dejado una huella que no podría borrar tan fácilmente. La sensación de miedo y de ser observada la acompañó durante las siguientes horas. No podía dejar de pensar en lo que había visto.
Había leído mucho sobre la posibilidad de que las personas que entraban en estos foros fueran monitoreadas, vigiladas por aquellos que estaban detrás de los contenidos más oscuros, y si ella también estaba siendo observada. Pero el destino tenía otros planes para Laura. Un mensaje privado apareció en su pantalla al día siguiente, de un usuario conocido como El Vidente. Al principio, pensó que se trataba de algún tipo de broma, pero cuando leyó el mensaje, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Te estamos observando. Sabemos lo que has visto y sabemos que te interesa saber más. Los dedos de Laura temblaban al leer esas palabras. Algo dentro de ella le decía que debía ignorarlo, bloquearlo, borrarlo todo y volver a su vida normal. Pero había algo en ese mensaje que la atrapaba, algo que la incitaba a continuar, como una especie de llamado al que no podía resistirse. En cuestión de días, el vidente empezó a darle acceso a contenidos más privados, más exclusivos. Ya no se trataba de imágenes ni videos perturbadores, sino de conversaciones, chats en tiempo real, donde personas con nombres codificados discutían sobre operaciones criminales a gran escala. Algunos hablaban sobre tráfico de personas, otros sobre la venta de órganos, y había incluso quienes se jactaban de haber secuestrado a alguien sin dejar rastro. Laura, que al principio pensó que todo esto era parte de un juego macabro de Internet, comenzó a darse cuenta de que lo que estaba viendo no solo era real, sino también peligrosamente cercano. De repente, la pantalla de su computadora se apagó por completo. Un suspiro escapó de sus labios, pero el alivio fue solo momentáneo. Al encenderla nuevamente, vio un mensaje nuevo, uno que el vidente había dejado. Decía: «Nos vemos pronto, te hemos reservado un lugar». Laura se paralizó. Su mente luchaba por procesar lo que estaba sucediendo. No entendía completamente qué estaba pasando, pero sabía que se había metido en algo que no podría dejar tan fácilmente. Lo que había comenzado como una simple curiosidad había evolucionado en una pesadilla de la que no sabía cómo escapar. El tiempo pasó, y las cosas comenzaron a tornarse más extrañas. Mientras Laura intentaba alejarse del foro y eliminar todas las huellas de su presencia en la Deep Web, comenzaron a suceder cosas inquietantes. Recibió mensajes anónimos en su teléfono, algunos de los cuales parecían contener detalles sobre su vida diaria, sobre sus rutinas y hasta sobre sus pensamientos más íntimos. No podía evitar sentirse observada, acosada, como si estuviera bajo el control de fuerzas que no comprendía. Una tarde, después de semanas de angustia y de vivir con miedo constante, Laura recibió una invitación. Esta vez, la cita no era virtual. El mensaje decía: «Te esperamos en el lugar señalado. Ven sola». La curiosidad y el miedo se mezclaron en su interior. ¿Debería ir? ¿Qué sucedería si lo hacía? ¿Y si se trataba de una trampa? Aunque el terror la consumía, algo dentro de ella le dijo que ya no había vuelta atrás. Tenía que ir, tenía que saber con qué tipo de personas estaba tratando. Lo que Laura no sabía es que estaba a punto de caer en una trampa que cambiaría su vida para siempre. La cita había sido clara. El mensaje había dado las coordenadas exactas: un lugar apartado a las afueras de la ciudad, un antiguo almacén abandonado que no aparecía en los mapas comunes. Cuando Laura llegó, el lugar parecía desierto, pero su instinto le decía que no lo estaba. El aire estaba cargado de una sensación de opresión. El silencio que lo rodeaba era tan denso que podía escuchar el latido acelerado de su corazón, como si lo estuviera buscando, acechando, esperando el momento adecuado para revelarse. A lo lejos, una sombra apareció en la entrada del almacén. Era un hombre alto, cubierto con una máscara. No podía ver su rostro, pero el aura de peligro era palpable. El vidente, como lo había llamado, estaba allí, esperando. Laura respiró hondo y dio un paso adelante. El miedo le pesaba en el pecho, pero su curiosidad era aún más fuerte. El hombre se movió hacia ella con una calma inquietante. No habló, solo la miró por un largo momento antes de hacer un gesto hacia el interior del almacén. «Adentro», dijo finalmente. Su voz era fría y autoritaria. Con un nudo en el estómago, Laura siguió sus pasos. El almacén estaba oscuro, con solo unas pocas luces titilando débilmente, lo suficiente para revelar sombras danzantes en las paredes. A medida que avanzaba, las imágenes que había visto en la Deep Web comenzaron a invadir su mente nuevamente. Torturas, secuestros, sufrimiento. Se dio cuenta de lo profundo que había caído, de lo cerca que estaba de entrar en un mundo del que no podría salir.
De repente, 2 hombres más aparecieron de las sombras, también enmascarados. Estaban armados, sus ojos fríos y calculadores. Laura no sabía si su destino era ser una víctima más o si algo peor la esperaba. Pero antes de que pudieran avanzar, un ruido ensordecedor resonó desde el exterior. Algo, o alguien, estaba acercándose rápidamente. Los 3 hombres se giraron, sorprendidos. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta del almacén se abrió de golpe, y un hombre con un uniforme de policía irrumpió en la habitación, disparando al aire para desorientar a los secuestradores. ¡Al suelo!, gritó, su voz firme y llena de autoridad. Era Javier, el vecino policía de Laura. Durante semanas había notado el comportamiento extraño de Laura, sus ausencias, su creciente ansiedad. Decidió investigar por su cuenta, temiendo lo peor, y había seguido sus pistas hasta el almacén. No pudo evitar preocuparse por ella. Sabía que algo estaba mal, pero nunca imaginó lo grave que sería. Los criminales no estaban preparados para la intervención. En cuestión de segundos, Javier y su equipo desarmaron a los secuestradores y los arrestaron. Laura, todavía en shock, no podía entender lo que estaba sucediendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a Javier acercarse y con firmeza decirle que todo estaba bien, que estaba a salvo. Javier la guió fuera del almacén y la llevó a un lugar seguro. Mientras viajaban en su coche patrulla, Laura no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido. Los secuestradores fueron arrestados, pero el miedo no desaparecía. El grupo detrás de estos actos horribles seguía libre. El caso de Laura se cerró rápidamente, pero su vida nunca volvió a ser la misma. Durante las semanas siguientes, los criminales que habían operado en la Deep Web fueron detenidos uno por uno, pero un sentimiento de terror se instaló en su corazón. Aunque los responsables directos de su secuestro fueron llevados ante la justicia, Laura sabía que la red de la Deep Web era más vasta y peligrosa de lo que nadie podía imaginar. La vida de Laura volvió a la normalidad, pero su conexión con el mundo digital nunca sería la misma. Cada vez que navegaba por Internet sentía una presencia extraña, una sombra que la acechaba desde las profundidades de la red. Sabía que, aunque los criminales estaban tras las rejas, el mundo que había descubierto seguía vivo, esperando a la próxima víctima. Laura nunca olvidó el rostro de los hombres que la habían secuestrado ni el miedo que la había consumido. Pero más allá de todo eso, lo que más la perturbaba era la certeza de que, en la oscuridad de la Deep Web, había grupos mucho más grandes y más peligrosos, y que aún quedaba mucho por descubrir. Sin embargo, lo que había aprendido en su experiencia era que la curiosidad podía ser un riesgo mortal, y la seguridad en la red nunca era lo que parecía.